Soy Juan Carlos y te doy la bienvenida a esta nueva lección. Señoras y señores, toda vida humana, por más ruidosa que haya sido, termina en un umbral silencioso. Podemos pasar décadas hablando, construyendo, deseando, corriendo, acumulando, discutiendo, planeando, prometiendo, luchando, cayendo, levantándonos, trabajando con pasión o sobreviviendo con cansancio. Podemos habitar ciudades, levantar empresas, escribir libros, formar familias, cometer errores irreparables o realizar actos de amor tan discretos que nadie los recuerde salvo Dios. Podemos haber sido admirados o ignorados, fuertes o frágiles, victoriosos o quebrados. Podemos haber conocido el aplauso o la humillación, la salud o la enfermedad, la claridad o la noche. Pero al final, más allá de todo lo accesorio, cada vida humana se encamina hacia una escena profundamente desnuda, la escena de un alma frente a su Dios. Y allí, en esa última orilla, se revelará con una nitidez absoluta lo que quizá en la tierra nunca terminamos de comprender, que el centro de la existencia no era el éxito, ni el fracaso, ni la duración, ni siquiera la suma de nuestros días, sino la calidad interior con que esos días fueron entregados. No se nos pedirá cuánto tiempo vivimos, sino qué hicimos con el tiempo. No se nos preguntará cuántas cosas tuvimos, sino qué lugar ocuparon en nuestro corazón. No se nos preguntará cuántas veces fuimos admirados, sino si aprendimos a amar. No se nos pedirá el currículum de la tierra, sino la verdad del alma. Porque la muerte, desde la mirada cristiana, no es simplemente un apagarse. No es una caída absurda en el vacío. No es la derrota final de un organismo cansado. No es el accidente trágico de una conciencia que se extingue. La muerte es, al mismo tiempo, una herida del pecado y una puerta atravesada por la redención. Tiene algo de desgarradura, sí. Pero también para el que cree, tiene algo de Pascua, algo de Éxodo, algo de regreso, Augujumbrau. Por eso el tema de esta tercera parte no es solamente la muerte como final biológico, sino el arte de morir en paz después de haber amado. Y al hablar de ese arte, no hablo de técnicas para controlar la agonía, ni de fórmulas para evitar el dolor, ni de sentimentalismos piadosos que pretendan dulcificar el misterio. Hablo de una sabiduría interior. Hablo de una manera de vivir que, precisamente por ser verdadera, prepara una manera de morir. Hablo de una pedagogía del alma que empieza mucho antes del último aliento. Hablo de esa lenta y santa transformación por la cual el hombre deja de vivir como propietario de sí mismo y empieza a vivir como peregrino, como hijo, como custodio agradecido de un tiempo que no le pertenece. Morir en paz no significa morir sin lágrimas. No significa morir sin miedo humano. No significa morir sin dolor. No significa tener resueltas todas las preguntas. No significa comprender perfectamente el misterio de Dios. No significa llegar impecable. Morir en paz significa algo más hondo y más humilde. Llegar a la última puerta con el corazón menos dividido, menos aferrado, menos soberbio, menos fugitivo. Llegar con una vida orientada hacia Dios, aunque haya sido una vida herida. Llegar habiendo aprendido, aunque sea imperfectamente, a amar, a pedir perdón, a confiar, a soltar y a esperar. La paz del último día no nace de la ausencia de combate. Nace del fruto de un combate bien librado. Del combate contra el egoísmo, contra la mentira, contra el resentimiento, contra la tibieza, contra la idolatría del propio yo. Nace de una larga educación del alma en la verdad. Nace de haber permitido que la gracia vaya arrancando, poco a poco, las raíces más profundas del orgullo. Nace de haberse dejado mirar por Dios. Nace de haber descubierto que la existencia no era una propiedad privada, sino una misión, una visita, una respuesta. Y por eso, al entrar en esta tercera parte, me gustaría proponer una imagen, la de un hombre o una mujer que, al caer la tarde, vuelve a casa después de una larga jornada. No vuelve porque haya agotado todos los asuntos del mundo. Nadie los agota. No vuelve porque haya resuelto todos sus conflictos interiores. Nadie los resuelve del todo. No vuelve porque ya no tenga heridas. Las tiene. Vuelve porque el día se ha cumplido. Vuelve porque la luz declina. Vuelve porque alguien lo llama por su nombre. Ese regreso es una de las imágenes más conmovedoras de la buena muerte cristiana. No la muerte como secuestro, sino como regreso. No la muerte como expulsión del sentido, sino como retorno a la fuente. No la muerte como naufragio sin costa, sino como llegada al puerto después de una travesía donde hubo tormentas, desvíos, cansancio y belleza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Cristo. Y esas palabras, escuchadas desde la fe, cambian el tono entero del final. Si hay casa, entonces la vida no termina en intemperie. Si hay Padre, entonces el juicio no es el encuentro con una abstracción, sino con un rostro. Si hay moradas, entonces la eternidad no es disolución, sino acogida.
Si Cristo ha pasado antes por la muerte y la ha abierto desde dentro, entonces el sepulcro ya no es solo un lugar de pérdida, es también un lugar de espera. Pero para que esta esperanza no se convierta en consuelo barato, hay que mirarla en toda su seriedad. La resurrección no anula la gravedad de la vida, la intensifica. Precisamente porque la vida tiene destino eterno, cada día pesa, cada acto de amor pesa, cada omisión pesa, cada mentira consentida pesa, cada reconciliación pesa, cada sí pronunciado en la oscuridad pesa, cada gesto de misericordia pesa. La esperanza cristiana no vacía de importancia el presente, lo llena de una densidad sagrada. Por eso esta conferencia final quiere llevarnos por varios umbrales decisivos. La muerte como maestra de lucidez. ¿Qué nos enseña el pensamiento del final acerca del presente? La buena muerte como fruto de una vida reconciliada. ¿Cómo se prepara el alma para no morir como fugitiva? La memoria purificada. ¿Qué hacer con los remordimientos, las heridas y las deudas del corazón? La compañía del sufrimiento y la comunión de los santos, porque nadie muere del todo solo en Cristo. La resurrección del cuerpo y la esperanza de la eternidad. ¿Qué significa realmente esperar la vida futura? El descanso en Dios. ¿Cómo imaginar, con reverencia, la paz de quien por fin deja de huir y se abandona en el amor eterno? La herencia invisible. ¿Qué deja en el mundo un hombre que aprendió a vivir el último día como si fuera el último de su vida? No quisiera que esta parte se escuchara como un tratado sobre la muerte. Quisiera que se escuchara como una lámpara puesta en el centro de la habitación. Una lámpara que ilumina el presente desde el final. Porque solo quien acepta que un día tendrá que morir, puede empezar a vivir con una profundidad nueva. Solo quien mira de frente la finitud deja de negociar con trivialidades. Solo quien sabe que el tiempo no es infinito aprende a besar el pan, a escuchar una voz, a abrazar a un hijo, a trabajar con honestidad, a pedir perdón sin orgullo, a arrodillarse sin retrasos. La muerte, cuando se la contempla desde Dios, no vuelve sombría la vida, la vuelve preciosa, la vuelve urgente pero no frenética, la vuelve humilde pero no triste, la vuelve sobria pero no estéril, la vuelve agradecida. Porque el hombre que sabe que va a morir aprende a mirar de otro modo. Mira una mañana y ya no la da por descontada. Mira una conversación y comprende que quizás sea irrepetible. Mira a sus padres, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus amigos, y sabe que no los posee. Mira su propio cuerpo y entiende que es una tienda pasajera. Mira sus pecados y deja de tratarlos como si fueran un juego. Mira a los pobres y comprende que el amor no puede seguir postergándose. Mira el Evangelio y oye en él no un adorno moral, sino una voz de eternidad. Esta tercera parte, entonces, es una invitación a aprender el arte de morir desde el arte de vivir. Porque no se improvisa una buena muerte con un corazón mal entrenado. La paz del último día se va tejiendo en los días comunes, en el modo de perdonar, en el modo de trabajar, en el modo de sufrir, en el modo de rezar, en el modo de amar, en el modo de soltar. Y quizá, si escuchamos con el alma despierta, descubriremos algo sorprendente, que el último día no es solo una amenaza suspendida sobre la existencia, sino también una brújula que nos devuelve al centro, una pregunta que ordena las prioridades, un espejo que rompe la vanidad, una gracia que nos obliga a decidir qué vale realmente la pena. 3. Porque al final todos tendremos que responder a esta pregunta. Cuando la última puerta se abra, ¿qué clase de persona la cruzará? ¿Un alma endurecida por el egoísmo? ¿Un corazón disperso y dormido? ¿Un hombre lleno de excusas? ¿Una mujer aferrada a lo que no puede llevar consigo? ¿O un hijo que, con todas sus heridas, aprendió a volver? De eso hablaremos ahora. Del arte de morir en paz. Del arte de llegar al final no como quien se precipita en la oscuridad, sino como quien entra, temblando pero confiando, en una casa donde alguien lo esperaba desde siempre. La muerte es una maestra severa, pero profundamente veraz. No halaga, no distrae, no adorna, no negocia. Su sola presencia, cuando es tomada en serio, derrumba una multitud de ilusiones con las que solemos anestesiar el corazón. Nos recuerda que el tiempo no es una posesión, que el cuerpo no es una fortaleza invulnerable, que los proyectos no son eternos, que las relaciones no pueden darse por supuestas, que las oportunidades de amar no se repiten indefinidamente. Pensar en la muerte no es una obsesión mórbida, es una forma de higiene espiritual. Es limpiar la mirada de la niebla de la autosuficiencia. Es dejar de vivir como si el calendario nos perteneciera. Es arrancar al alma del sueño de la postergación. Porque una de las trampas más sutiles de la vida humana es la ilusión del todavía hay tiempo. Todavía habrá tiempo para reconciliarme. Todavía habrá tiempo para rezar con seriedad. Todavía habrá tiempo para visitar a mis padres. Todavía habrá tiempo para ordenar mi matrimonio.
Todavía habrá tiempo para abandonar ese pecado. Todavía habrá tiempo para decir, te amo, perdóname, gracias, te necesito. Todavía habrá tiempo para volver a Dios de verdad. Y a veces lo hay, pero otras veces no. No porque Dios sea cruel, sino porque la condición humana es finita. La muerte no siempre avisa con una pedagogía amable. A veces se acerca lentamente, dejando al alma prepararse en la enfermedad, en la vejez o en la conciencia del desgaste. Pero otras veces irrumpe como un relámpago. Un accidente, una noticia, una madrugada, una crisis súbita, un corazón que se detiene, una respiración que ya no vuelve. Por eso la sabiduría bíblica insiste tanto en recordar el final. El salmista ora, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. No dice, enséñanos a temer nuestros días. Dice, enséñanos a contarlos, a percibir que son numerables, que no son infinitos, que cada uno es una moneda que no regresa a la mano una vez gastada. Contar los días no es vivir angustiado, es vivir despierto. Es saber que una tarde de hoy jamás volverá a existir, que la conversación que no tuve quizá no tenga réplica, que el acto de ternura que retuve por orgullo tal vez ya no encuentre mañana a la misma persona disponible para recibirlo, que la oración postergada puede convertirse en un hábito de ausencia, que la indiferencia, si se la deja crecer, endurece el corazón hasta volverlo casi incapaz de llorar. La muerte como maestra de lucidez nos obliga a revisar las proporciones de la vida. Nos pregunta con una autoridad incontestable, ¿de verdad vale la pena vivir tan distraído? ¿Vale la pena pasar años enteros persiguiendo aprobaciones efímeras, rumiando ofensas, acumulando objetos, defendiendo una imagen, aplazando la conversión, malgastando la atención en trivialidades, dejando que el alma se llene de ruido y se vacíe de Dios? Qué diferentes serían nuestras jornadas si por la mañana recordáramos con seriedad que podría ser la última, no para vivir aterrados, sino para vivir jerarquizando. Tal vez hablaríamos menos de lo que no importa y escucharíamos más lo que sí. Tal vez trabajaríamos con más honestidad y menos vanidad. Tal vez no perderíamos tanta energía en demostrar superioridad. Tal vez abrazaríamos más y discutiríamos menos. Tal vez apagaríamos antes ciertos ruidos. Tal vez dejaríamos de alimentar rencores por asuntos que la tumba volverá ridículos. La muerte, cuando se vuelve maestra, no nos roba la alegría, nos devuelve la sobriedad del amor. Nos enseña que el tiempo no es para llenarlo, sino para ofrecerlo. Nos enseña que el cuerpo no es un ídolo, sino una tienda sagrada y frágil. Nos enseña que el dinero no es refugio, sino herramienta. Nos enseña que el éxito no es salvación. Nos enseña que la prisa puede ser una forma de ceguera. Nos enseña que lo pequeño puede ser eterno cuando está lleno de caridad. Pienso en Ezequías, el rey a quien se le anunció que pondría su casa en orden porque iba a morir. Aquella palabra no fue un castigo caprichoso. Fue una gracia de lucidez. Pon en orden tu casa. Qué frase inmensa. No solo la casa material, sino la casa del alma. La casa de las relaciones. La casa de las cuentas pendientes. La casa de los afectos. La casa de la fe. ¿Está en orden mi casa interior? ¿O hay habitaciones cerradas donde se pudre el resentimiento? ¿Hay rincones donde la mentira se ha vuelto costumbre? ¿Hay vínculos rotos que sigo posponiendo? 5. ¿Hay un pecado domesticado que ya ni siquiera me avergüenza? ¿Hay una tibieza religiosa que se disfraza de normalidad? ¿Hay una llamada de Dios a la que llevo años respondiendo después? La muerte como maestra de lucidez nos hace una pregunta brutal y misericordiosa al mismo tiempo. Si hoy terminara todo, ¿qué lamentarías no haber hecho? No en el plano del capricho, sino en el plano de lo esencial. ¿A quién no abrazaste? ¿A quién no perdonaste? ¿A quién no escuchaste? ¿Qué verdad no dijiste? ¿Qué reconciliación no buscaste? ¿Qué agradecimiento no expresaste? ¿Qué obediencia a Dios no asumiste? ¿Qué acto de amor concreto no realizaste por pura pereza del corazón? Responder honestamente a esas preguntas ya es empezar a vivir de otra manera. Ya es salir del sueño. Ya es dejar que la muerte, sin haber llegado aún, empiece a salvarnos de la superficialidad. Existe una tentación profundamente humana, imaginar que podremos vivir como queramos y, llegado el final, improvisar una gran lucidez, una gran entrega, una gran paz. Como si la muerte fuera una escena teatral en la que, después de décadas de dispersión, de egoísmo o de tibieza, de pronto pudiéramos pronunciar unas palabras nobles y todo quedara resuelto. Pero el alma no suele funcionar así. La muerte no inventa el corazón, lo revela. No crea de la nada la orientación de la vida, la manifiesta. No sustituye el trabajo de la gracia en el tiempo, lo sella. Por eso la tradición cristiana ha hablado tantas veces de la buena muerte no como un accidente afortunado, sino como un fruto. El fruto de una vida que se fue volviendo hacia Dios. El fruto de un corazón que aprendió a arrepentirse.
El fruto de una existencia que se dejó corregir. El fruto de una disciplina interior donde el hombre, una y otra vez, volvió a lo esencial. Preparar la buena muerte no significa vivir obsesionados con el ataúd. Significa vivir reconciliados con la verdad. Significa que cada día puede ser un ensayo del último. No un ensayo morboso, sino un ensayo de desprendimiento, de confianza, de misericordia y de obediencia. ¿Cómo se prepara entonces una buena muerte? Se prepara aprendiendo a pedir perdón pronto. El hombre que deja pudrir los conflictos no solo daña relaciones, va deformando el alma. El resentimiento crónico endurece la sensibilidad espiritual. La soberbia de no reconocer la propia culpa va levantando un muro entre la persona y la verdad. En cambio, quien aprende a pedir perdón con prontitud se vuelve más liviano, más real, más libre. Se prepara renunciando a la doble vida. Nada vuelve más difícil el último encuentro que el hábito de fingir. El pecado puede ser perdonado. La máscara defendida es más peligrosa. Quien vive escondiéndose de Dios y de sí mismo llega al final con un corazón fragmentado. Quien, en cambio, se acostumbra a la verdad, aunque sea dolorosa, llega menos dividido. Se prepara volviendo a la oración como quien vuelve a una fuente. No una oración teatral, sino una conversación real, incluso pobre, incluso torpe, incluso seca. La oración habitual acostumbra al alma a ponerse delante de Dios, y eso en la hora final importa inmensamente. Morir en paz no es otra cosa que la última forma de ponerse en manos de aquel ante quien uno ya aprendió a presentarse muchas veces. Se prepara haciendo el bien sin aplazarlo demasiado. No esperar a ser extraordinario para amar. No esperar a tener más tiempo para servir. No esperar a estar emocionalmente perfecto para ser tierno. No esperar a que las circunstancias sean ideales para visitar, ayudar, escuchar, dar. La caridad postergada se vuelve muchas veces caridad perdida. Se prepara ordenando los afectos, aprendiendo a amar sin poseer, aprendiendo a agradecer sin convertir al otro en ídolo, aprendiendo a soltar a tiempo, aprendiendo a aceptar que ni siquiera las personas que más amamos nos pertenecen. La buena muerte exige un corazón capaz de bendecir y entregar, no de aferrarse con desesperación. Se prepara viviendo sacramentalmente, cuando la fe así lo enseña y la conciencia así lo pide. No por superstición, sino porque los signos de la gracia nos recuerdan que no nos salvamos solos. La confesión, la Eucaristía, la unción, la oración de la Iglesia, la comunión de los creyentes, todo ello forma al alma en la humildad de recibir. Y el último día, en gran medida, será eso, un acto de recibir. Se prepara aprendiendo a sufrir con sentido, no glorificando el dolor, pero tampoco desperdiciándolo. La cruz aceptada, ofrecida, unida a Cristo, purifica lugares del alma que ninguna comodidad toca. Hay una sabiduría que solo nace cuando el hombre deja de preguntar, ¿por qué a mí? Y empieza a preguntar, ¿cómo amar aquí también? Se prepara viviendo de cara a la eternidad sin abandonar la tierra. No despreciando el mundo, sino poniéndolo en su sitio. Trabajando sí, pero sin idolatrar el trabajo. Disfrutando sí, pero sin convertir el placer en Dios. Ahorrando sí, pero sin poner el corazón en el tesoro perecedero. Cuidando el cuerpo sí, pero sin adorar la juventud. Sirviendo a la familia sí, pero sin usarla como excusa para olvidar a Dios. La buena muerte se prepara, en definitiva, en la humilde repetición de pequeños actos de verdad. Cada perdón ofrecido es un ensayo de la entrega final. Cada acto de confianza en la oscuridad es un ensayo del último abandono. Cada desprendimiento voluntario es un entrenamiento para la gran renuncia. Una de las realidades más difíciles de la hora final es la memoria. Cuando el ruido de la vida se apaga y el alma se aproxima al umbral, la memoria suele despertar con una intensidad nueva. Regresan rostros, decisiones, palabras, omisiones, pecados, promesas incumplidas, oportunidades perdidas, gestos de ternura, traiciones sufridas, errores propios, heridas antiguas. Y a veces esa memoria puede convertirse en una sala de juicio interior. ¿Qué hacer con todo eso? ¿Cómo morir en paz cuando la memoria no es limpia, sino herida? ¿Cómo descansar si hay remordimientos que siguen golpeando? ¿Cómo entregarse a Dios cuando uno siente que deja demasiadas cosas sin resolver? Lo primero que hay que decir es esto: la memoria no se sana negándola, sino atravesándola con verdad y misericordia. Hay personas que intentan vivir anestesiadas para no recordar. Se llenan de ruido, de trabajo, de distracciones, de entretenimiento, de actividad constante, precisamente para no entrar en la habitación de sus propios recuerdos. Pero lo que se evita en la superficie no desaparece. Desciende y espera. Y muchas veces vuelve con más fuerza cuando el cuerpo se debilita o cuando la muerte se aproxima. La memoria necesita ser trabajada antes de la última noche. No para reescribir el pasado, sino para reconciliarse con él en la medida de lo posible.
Y reconciliarse no significa aprobarlo todo ni sentirlo todo resuelto. Significa dejar de huir, dejar de justificar, dejar de alimentar la mentira y poner la historia personal delante de Dios con una sinceridad cada vez mayor. Hay remordimientos que nacen de pecados reales. Y hay culpas falsas, deformadas por la neurosis, por el perfeccionismo o por una imagen cruel de Dios. Hay heridas que todavía reclaman justicia. Y hay ofensas que ya exigen más bien perdón. Hay pérdidas que no pueden repararse, pero sí pueden ofrecerse. Hay daños que, si todavía es posible, deben intentar enmendarse concretamente. La memoria purificada empieza por un acto de discernimiento humilde, que me acusa con verdad y que me atormenta sin justicia. Para ello, la conciencia necesita luz, acompañamiento, oración, honestidad y muchas veces el coraje de nombrar con precisión lo que ocurrió. Si herí, debo decir, herí. Si mentí, debo decir, mentí. Si fui infiel, duro, avaro, negligente, cobarde, orgulloso, abusivo, frío, manipulador, indiferente, debo nombrarlo. No para recrearme en la culpa, sino para dejar de esconderlo. El pecado confesado deja de gobernar en la sombra. El pecado negado sigue envenenando desde abajo. Pero la purificación de la memoria no se agota en reconocer la culpa. Incluye también recibir el perdón. Y eso, sorprendentemente, a muchos les cuesta más que confesar. Hay personas capaces de admitir sus faltas, pero incapaces de aceptar que la misericordia de Dios puede ser más grande que su pasado. Se castigan interiormente durante años, como si ese castigo les diera una especie de dignidad moral. Y sin embargo, quedarse aferrado a la culpa puede ser otra forma de orgullo, la negativa a dejar que Dios tenga la última palabra. Pedro lloró su negación. David lloró su crimen. La mujer pecadora lloró a los pies de Jesús. El hijo pródigo volvió cubierto de vergüenza. Pero en todos esos casos, la historia no termina en el remordimiento. Termina en la misericordia. El perdón no borra mágicamente las consecuencias, pero sí rompe el poder absoluto del pasado sobre el presente. Hay, además, una parte de la memoria que no tiene que ver con nuestros pecados, sino con nuestras heridas. Hay personas que llegarán al último día llevando dentro la marca de humillaciones, abandonos, traiciones, violencias, pérdidas, silencios, ausencias, injusticias. Y esas heridas, si no se las entrega, pueden volverse un peso inmenso. No porque el sufrimiento haya sido culpa de quien lo padeció, sino porque el dolor no transfigurado tiende a convertirse en amargura, en desconfianza radical o en identidad cerrada. La memoria purificada no exige olvidar lo sufrido. Exige algo más misterioso y más alto, permitir que Dios entre también allí. Que toque no solo mis pecados, sino mis llagas. Que me enseñe a no construir toda mi identidad sobre aquello que me hicieron. Que me ayude a llorar sin quedar petrificado en el llanto. Que me permita perdonar sin negar la verdad. Que me conceda soltar la venganza sin renunciar a la justicia. Si esta noche me llamaras Señor, yo no querría llevar al umbral una memoria llena de cuartos clausurados. Querría haber abierto antes las ventanas. Querría haber pedido perdón donde debía pedirlo. Querría haber reparado lo reparable. Querría haber hablado lo necesario. Querría haber escrito esa carta, hecho esa llamada, pronunciado ese lo siento, ese te perdono, ese gracias, ese no supe amarte bien. Querría haber dejado de alimentar el autoengaño. Querría haber aprendido a decir también, Señor, esto no puedo repararlo ya. Recíbelo tú y haz misericordia donde yo llegué tarde, porque la buena muerte no exige un pasado perfecto. Exige un pasado entregado. Un pasado puesto en manos de Dios, un pasado sin negar, pero tampoco sin idolatrar la culpa. Un pasado reconciliado en la medida humana posible y confiado, en lo que excede nuestras fuerzas, a la misericordia del Redentor. 9. Quizá una de las oraciones más necesarias de la madurez espiritual sea esta. Señor, toma mi memoria. Toma lo que hice mal y lo que me hicieron. Toma lo que todavía me avergüenza y lo que todavía me duele. Toma las escenas que me persiguen, las palabras que no olvido, las omisiones que me pesan. Purifica lo que deba ser purificado, corrige lo que aún pueda corregirse, y cubre con tu misericordia aquello que ya no puedo rehacer. Un alma que aprende a rezar así llega menos encadenada a la última noche. Uno de los temores más hondos del ser humano es morir solo. No solo físicamente sin compañía, sino espiritualmente solo, como si el umbral final fuera un corredor vacío, donde el alma quedara aislada, incomunicada, suspendida en una oscuridad sin mano que la sostenga. Y sin embargo, el cristianismo ha afirmado siempre algo profundamente consolador y exigente. En Cristo, el hombre no muere del todo solo. ¿Muere personalmente? Sí. Nadie puede sustituir la respuesta última de nuestra libertad. Nadie puede atravesar por nosotros el acto de entrega, el juicio de la verdad, el abandono de la propia vida.
Pero eso no significa que el alma quede abandonada. Significa que el último acto es personal, no solitario. La Escritura está atravesada por la promesa de una presencia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué frase tan inmensa, hasta el fin! No solo hasta la juventud, no solo hasta la salud, no solo hasta los días de entusiasmo, hasta el fin. Cristo no se quedó a las puertas del sufrimiento humano. Entró en él. No observó la muerte desde lejos. La atravesó. No habló de la soledad como un teórico. La conoció desde dentro. Por eso el creyente puede mirar la última noche con una esperanza que no es ingenua. El camino ya fue hollado por el Hijo. El valle ya fue cruzado por el pastor. La tumba ya fue tocada por la vida, y junto a esa presencia de Cristo aparece también la gran intuición de la comunión de los santos, la certeza de que la Iglesia no es solo una asamblea visible de personas vivas, sino un misterio de comunión que une la tierra, el purgatorio y el cielo bajo la caridad de Dios. En términos sencillos, que la oración, el amor, la intercesión y la pertenencia al cuerpo de Cristo no se disuelven cuando llega la hora de morir. ¿Cuántas personas han cruzado su noche sostenidas por una mano, una oración, un salmo murmurado, una presencia silenciosa, una bendición, un sacramento, una voz que recuerda el nombre de Jesús, y aun cuando exteriormente nadie estuviera allí? ¿Cuántos han muerto sostenidos por la fidelidad invisible de Dios, por la intercesión de la Iglesia, por el amor de aquellos que ya partieron antes? Esto no elimina la seriedad del trance, pero le quita el veneno absoluto de la orfandad. También el sufrimiento de los últimos días, cuando se une a Cristo, puede adquirir una misteriosa fecundidad. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, ni porque debamos romantizar la agonía, sino porque el amor de Dios tiene la capacidad de introducir sentido incluso en lo que humanamente parece puro despojo. El cuerpo debilitado, la dependencia, la pérdida de fuerzas, la impotencia, la cama, la respiración fatigosa, el silencio, la imposibilidad de hacer grandes cosas. Todo eso puede convertirse, si el alma lo ofrece, en una última liturgia escondida. Hay personas que al final de la vida ya no pueden producir, ni dirigir, ni sostener proyectos, ni siquiera hablar con claridad. Y sin embargo, desde la fe, pueden estar realizando una de las obras más puras de su existencia. Dejarse amar por Dios y ofrecer su pobreza final. Aceptar ser llevados donde no quieren. Aceptar necesitar ayuda. Aceptar el descenso de las facultades. Aceptar que el valor de la vida no estaba en la eficacia, sino en la comunión. Cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Las palabras de Jesús a Pedro son también una profecía sobre la vulnerabilidad final de todo ser humano. Llegará un momento en que otro nos vista, nos mueva, nos limpie, nos sostenga. Y aceptar eso con humildad es una de las últimas lecciones del amor. Si esta noche me llamaras, Señor, y mi camino final fuera la enfermedad, la dependencia o la debilidad, querría recordar que no por eso mi vida pierde valor. Querría recordar que también en la impotencia se puede amar. Uno de los grandes empobrecimientos de la fe ocurre cuando reducimos la esperanza cristiana a una vaga supervivencia del alma. Como si el destino final del hombre fuera convertirse en una sombra espiritual sin historia, sin cuerpo, sin mundo, sin memoria redimida. Pero la fe bíblica va mucho más lejos y mucho más hondo. Espera la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esto significa que la salvación no consiste en escapar de la creación, sino en su transfiguración. No consiste en abandonar para siempre el cuerpo como si fuera una cárcel despreciable, sino en que el cuerpo mismo, herido por la muerte, sea alcanzado por la victoria de Cristo. El cristianismo no desprecia la materia. La honra hasta el extremo de afirmar que Dios la creó, que el Verbo la asumió, que el cuerpo fue templo del Espíritu y que un día será llamado a la resurrección. San Pablo lo expresa con una audacia magnífica. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. No sabemos con exactitud cómo será ese cuerpo glorioso, pero sí sabemos que la resurrección no es una metáfora psicológica. Es la promesa de una restauración real, aunque transformada, de la persona entera. Esto tiene consecuencias inmensas para la manera de vivir el último día. Significa que el cuerpo no es un simple envase descartable. Significa que nuestras lágrimas corporales, nuestras manos, nuestras rodillas, nuestra boca que reza, nuestros ojos que contemplan, nuestro cansancio, nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestra sexualidad ordenada, nuestro trabajo físico, nuestro pan compartido,
Todo ello pertenece a la historia sagrada de una criatura destinada a más que la descomposición. También significa que el duelo cristiano, aunque atraviesa el llanto, no se rinde al nihilismo. Lloramos porque la muerte es real y duele. Lloramos porque el cuerpo amado se enfría, porque la voz calla, porque la silla queda vacía, porque la casa cambia de tono, porque el abrazo ya no está. Pero no lloramos como quienes creen que todo terminó en la nada. Lloramos esperando. Lloramos con una promesa en el centro de la herida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo no dijo esto en un tratado abstracto. Lo dijo frente a una tumba, frente a hermanas que lloraban, frente al cadáver de un amigo. Es decir, la esperanza cristiana no se pronuncia lejos del sufrimiento, sino en su corazón. Si esta noche me llamaras, Señor, yo querría recordar que no me llamas para disolverme, sino para conducirme hacia una plenitud que aún no comprendo. Querría recordar que el cuerpo que hoy envejece, se cansa, se enferma y se inclina hacia el polvo no es un error vergonzoso, sino una semilla. Una semilla herida, sí, pero destinada a más. Querría recordar que la tumba no es la última palabra, que la última palabra la tiene aquel que salió de ella. La resurrección del cuerpo también nos enseña a honrar la tierra sin absolutizarla. Si la creación está llamada a ser renovada, entonces importa cómo vivimos en ella. Importa cómo tratamos el cuerpo propio y ajeno. Importa cómo usamos la sexualidad, el alimento, el descanso, el trabajo, la medicina, la vejez, la enfermedad, la vulnerabilidad. Importa porque nada de eso es irrelevante para Dios. Y al mismo tiempo, la esperanza de la resurrección nos impide idolatrar la salud o la juventud. El cuerpo es precioso, pero no es eterno en su forma presente. Su belleza actual es pasajera. Su fuerza actual es pasajera. Su rendimiento actual es pasajero. Y precisamente por eso hay que vivirlo con gratitud y con libertad, no con culto desesperado. ¿Qué paz da pensar que el último día no termina en la descomposición, sino en la espera de una mañana mayor? Una mañana donde el llanto será enjugado, donde la herida ya no dominará, donde la corrupción cederá a la gloria, donde la criatura entera, alma y cuerpo, será alcanzada por la vida de Dios. Hay un cansancio que no es solo físico, es el cansancio del alma que ha vivido años luchando consigo misma, con sus pecados, con sus miedos, con sus pérdidas, con sus preguntas, con su necesidad de controlar, con su incapacidad de amar del todo, con la dureza del mundo, con la fatiga de la propia historia. Ese cansancio profundo no siempre se nota en el rostro, pero acompaña a muchos seres humanos como un rumor subterráneo. Y quizá una de las promesas más hermosas del cristianismo sea esta, que existe un descanso más hondo que el sueño. Un descanso no como fuga de la conciencia, sino como cumplimiento. Un descanso no como anulación del ser, sino como reposo en aquel para quien fuimos hechos. San Agustín lo formuló con una frase inmortal: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Toda la vida humana, si se la mira desde esa perspectiva, es la historia de una inquietud. Buscamos descanso en el éxito, en el placer, en la aprobación, en la pareja, en el dinero, en el control, en la imagen, en la inteligencia, en la distracción, en la nostalgia, en el poder. Y todo eso puede ofrecer alivios parciales, pero no descanso último. El corazón sigue inquieto porque fue hecho para más. La buena muerte, en su dimensión más profunda, es el momento en que el alma deja de huir de ese descanso. Deja de correr detrás de sustitutos. Deja de resistirse al amor que la llama. Deja de negociar con sus ídolos. Deja de fingir autosuficiencia. Deja de sostener el mundo con manos que nunca pudieron sostenerlo de verdad. Y se abandona. ¡Qué palabra tan difícil! Abandono. No abandono como negligencia, sino como confianza. No abandono como derrota, sino como entrega. No abandono como renuncia vacía, sino como descanso del Hijo en los brazos del Padre. Morir en paz es, en buena medida, poder decir: ya no necesito ser mi propio Salvador. Ya no necesito controlar cada desenlace. Ya no necesito justificarme ante todos. Ya no necesito defender la máscara. Ya no necesito demostrar que soy suficiente. Ya no necesito seguir corriendo. Puedo descansar. No porque lo haya hecho todo bien. No porque el mundo esté resuelto. No porque mi historia sea impecable. Sino porque hay un Dios cuya misericordia es más grande que mi desorden y cuya fidelidad es más fuerte que mi cansancio. El descanso en Dios no elimina la reverencia del juicio. No banaliza la santidad. No convierte la vida en un juego. Pero sí cambia el tono último del encuentro. Ya no se trata solo de un tribunal. Se trata también de una casa. Ya no se trata solo de una cuenta. Se trata también de un abrazo. Ya no se trata solo de la verdad que examina. Se trata de la verdad que ama.
Pienso en un niño agotado que se queda dormido en brazos de su padre después de un día largo. El niño no entiende todo, no controla nada, no tiene méritos que exhibir. Simplemente descansa porque sabe, o intuye, que esos brazos lo sostienen. Salvando todas las distancias del misterio, algo de eso hay en la buena muerte cristiana. El alma, cansada de sí misma, aprende al fin a descansar en otro. Si esta noche me llamaras, Señor, yo querría poder apoyarme en ti así. No con arrogancia, sino con abandono. No diciendo merezco, sino diciendo confío. No diciendo ya no te necesito, sino por fin reconozco cuánto te necesitaba. Y quizá entonces la última exhalación no sería solo un final, sino un acto supremo de pobreza y de confianza. Como quien devuelve el aliento al dador del aliento. Como quien se deja caer en una hondura que ya no es abismo, sino misericordia. A veces pensamos la muerte solo en términos de lo que nos quita. Y ciertamente quita mucho: presencia física, voz, hábitos, compañía, tareas, planes, proyectos. Pero la muerte también revela lo que una vida deja sembrado. No me refiero solamente a herencias materiales, obras visibles o recuerdos públicos. Me refiero a una herencia más secreta, más decisiva y más durable, la huella espiritual que un ser humano deja en el mundo. Hay personas que, aun después de partir, siguen enseñando a amar. No porque hayan escrito libros o fundado instituciones, sino porque dejaron un modo de estar en la tierra. Una forma de escuchar. 14. Una manera de pedir perdón. Un estilo de trabajar con honradez. Una fidelidad silenciosa. Una fe que sostuvo a otros. Una ternura que sanó. Una paciencia que evitó muchas violencias. Una pobreza alegre. Una capacidad de agradecer. Esa es la herencia invisible de los que aprendieron a vivir el último día como si fuera el último. No dejan solo cosas. Dejan orientación, dejan un testimonio, dejan una memoria que llama a la verdad. Un padre puede dejar a sus hijos mucho dinero y sin embargo dejarles un corazón roto si vivió ausente, duro o egoísta. En cambio puede dejar pocos bienes y sin embargo legarles una inmensa riqueza si les enseñó con su vida a amar la verdad, a honrar la palabra, a rezar, a trabajar con dignidad, a tratar a los pobres como hermanos, a no avergonzarse de la ternura. Una madre puede dejar una casa impecable y, sin embargo, una herida si gobernó el hogar con manipulación o frialdad. O puede dejar, más allá de los objetos, una atmósfera de misericordia, de hospitalidad, de fortaleza humilde, de fe encarnada, que acompañará a sus hijos mucho después de su partida. Un maestro, un amigo, un sacerdote, un médico, un obrero, una enfermera, un anciano, un vecino, un empresario, un campesino, todos dejan algo más que resultados. Dejan una manera de habitar el tiempo. Y esa manera puede volverse semilla en otros. Por eso la pregunta por el último día no es solo ¿cómo moriré?, sino también ¿qué clase de huella estoy dejando mientras vivo? ¿Dejo paz o ansiedad? ¿Dejo gratitud o queja? ¿Dejo verdad o manipulación? ¿Dejo reconciliación o resentimiento? ¿Dejo amor al trabajo bien hecho o culto a la apariencia? ¿Dejo fe viva o religiosidad vacía? ¿Dejo a los míos más cerca de Dios o más heridos por mi egoísmo? La herencia invisible también se relaciona con el testimonio del sufrimiento. Hay personas que, al atravesar una enfermedad, una pérdida o una vejez difícil con fe, paciencia y humanidad, enseñan más que en todos sus años de discurso. Enseñan que el valor de la persona no depende de su rendimiento. Enseñan que la dignidad no desaparece con la fragilidad. Enseñan que la esperanza puede habitar incluso una habitación de hospital. Si esta noche me llamaras, Señor, me preguntaría no solo qué llevo yo, sino qué dejo. ¿Qué clase de eco quedará de mi paso por la tierra? Si quienes me conocieron recordarán un hombre dominado por su ego, o un hombre que, con todas sus limitaciones, intentó amar. Si mis palabras habrán acercado o alejado. Si mi trabajo habrá sido servicio o vanidad. Si mi fe habrá sido refugio para otros o mero adorno verbal. 15. Qué importante es comprender esto antes de morir. Que la vida no se mide solo por lo que logro, sino por lo que transmito. Y lo que transmito no depende tanto de mis discursos como de mi forma concreta de vivir el tiempo. El dolor, el dinero, el poder, el amor, la paciencia, la verdad y la presencia de Dios. La herencia invisible es, en el fondo, el perfume de una vida entregada. Y ese perfume puede permanecer cuando ya no queda nada más. Hemos hablado de la muerte como maestra de lucidez, de la buena muerte como fruto de una vida preparada, de la memoria purificada, de la compañía de Cristo, de la resurrección del cuerpo, del descanso en Dios y de la herencia invisible. Todo converge ahora en un punto íntimo y definitivo, la entrega del aliento. En el Génesis, Dios sopla aliento de vida en el barro, y el hombre se convierte en un ser viviente.
La vida humana comienza como un préstamo sagrado. Respiramos un aire que no fabricamos, vivimos con un aliento que no nos pertenece por derecho absoluto. Y por eso hay algo profundamente conmovedor en pensar la muerte como el momento en que ese aliento vuelve a su fuente. Jesús en la cruz pronunció: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase debería convertirse poco a poco en la gran escuela de la muerte cristiana. No solo para repetirla al final, sino para vivirla desde ahora. Encomendar el espíritu es entregar el centro. Es decir, mi vida no me pertenece como propiedad última. Te la confío. Qué distinta sería nuestra existencia si aprendiéramos a decir eso cada noche. En tus manos encomiendo mi espíritu. No como fórmula piadosa, sino como acto de abandono. Te entrego mi cansancio. Te entrego mi jornada. Te entrego mis errores y mis esfuerzos. Te entrego a los que amo y no puedo controlar. Te entrego mi futuro que no conozco. Te entrego mi pecado que me avergüenza. Te entrego mi deseo de ser amado. Te entrego mi miedo a morir. Te entrego mi necesidad de tener razón. Te entrego mi cuerpo, mi memoria, mi tiempo. Quien aprende a encomendar su espíritu cada día no llega del todo extranjero a la última entrega. Ya ha ensayado. Ya ha soltado. Ya ha descubierto, a veces con lágrimas, que el abandono no destruye la identidad, sino que la purifica. Si esta noche me llamaras, Señor, yo querría responderte con una oración así. 16. Padre, si esta es mi última noche, recibe el aliento que me prestaste. Recibe mi infancia y mi vejez. Mis trabajos y mis descansos, mis aciertos y mis pecados llorados, mis heridas y mis gratitudes. Recibe lo que no terminé, lo que no comprendí, lo que no pude reparar del todo. Recibe a los que amo y que dejo en la tierra. No permitas que me aferre a lo que ya debo soltar. No permitas que me esconda de tu luz. No permitas que el miedo me robe la confianza. Si he de pasar por la noche, pásala conmigo. Si he de cruzar el valle, toma mi mano. Si he de rendir cuentas, dame verdad y humildad. Si he de descansar, enséñame a hacerlo en ti. Y si todavía me regalas un amanecer, haz que lo viva con más amor que ayer. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta tercera parte y, con ella, al cierre de un gran arco espiritual. Empezamos preguntándonos cómo vivir este día como si fuera el último de nuestra vida. Luego nos internamos en la noche del alma, en la posibilidad de ser llamados, en el desprendimiento, en la verdad del corazón, en la rendición de la voluntad, en la pobreza espiritual, en el juicio del amor. Y ahora hemos contemplado la muerte no solo como final, sino como umbral, como examen, como Pascua, como descanso y como esperanza. ¿Qué queda entonces? Queda una convicción que quisiera grabar con solemnidad en el corazón de quien escucha. La mejor manera de prepararse para la muerte no es pensar continuamente en la muerte, sino aprender a vivir cada día de un modo que no avergüence al alma cuando Dios la llame. Vivir de tal manera que el último día no tenga que corregirlo todo de golpe. Vivir de tal manera que la memoria no sea un cuarto cerrado, sino una historia entregada. Vivir de tal manera que el amor no quede siempre para mañana. Vivir de tal manera que la oración no sea un idioma desconocido cuando llegue la noche. 17. Vivir de tal manera que el sufrimiento no nos convierta en piedra. Vivir de tal manera que la verdad no nos encuentre siempre huyendo. Vivir de tal manera que el cuerpo, aunque envejezca, haya sido templo y no ídolo. Vivir de tal manera que los nuestros reciban de nosotros más misericordia que dureza. Vivir de tal manera que el dinero, el poder y la imagen no ocupen el trono. Vivir de tal manera que la muerte, aun siendo dolorosa, no nos encuentre extraños en la casa del Padre. Eso significa, en el fondo, la sentencia de Og Mandino llevada a su dimensión más espiritual y bíblica. Viviré este día como si fuese el último día de mi vida, no para caer en la prisa, no para vivir frenéticamente, no para buscar experiencias desesperadas, no para consumir el día como si fuera una última orgía de sensaciones, sino para vivirlo con gravedad luminosa, con hambre de verdad, con urgencia de amor, con ternura concreta, con atención despierta, con desprendimiento, con gratitud, con reconciliación, con obediencia, con esperanza. Si hoy fuera el último día, amaría más despacio y con más verdad. Escucharía mejor, perdonaría antes, mentiría menos, callaría ciertas vanidades, miraría a los míos con reverencia. Trabajaría con dignidad pero sin idolatrar el trabajo. Rezaría sin postergarlo. Bendeciría el pan. Agradecería la luz. No me iría a dormir sin intentar estar en paz con Dios y con los hombres. Y si esta noche no fuera la última, entonces no habría perdido nada. Habría ganado un día verdadero, un día más humano, un día más limpio,
un día más cercano al reino, porque ese es el gran secreto de toda esta obra. El pensamiento del último día no viene a oscurecer la vida, sino a rescatarla de la mediocridad. Viene a arrancarla de la distracción, del resentimiento, del egoísmo y del aplazamiento perpetuo. Viene a devolverle su peso eterno. Viene a recordarnos que el tiempo no se mata, se consagra o se desperdicia. Que el alma no se entretiene sin consecuencias, se orienta o se dispersa. Que el amor no se improvisa al final, se practica hoy. Que la paz no se compra en la última hora, se cultiva en la verdad cotidiana. 18. Por eso, si hubiera que condensar en una sola oración el espíritu de esta trilogía, tal vez sería esta: Señor, enséñame a vivir de tal modo que, cuando llegue mi última noche, no muera como un extraño que huye, sino como un hijo que vuelve a casa con las manos vacías, el corazón arrepentido y la esperanza puesta en ti. Y quisiera cerrar con una última plegaria, no como adorno, sino como sello de todo lo que hemos contemplado. Oración final del hombre que quiere vivir despierto. Señor de mis días y de mis noches, Dios del primer aliento y del último suspiro, enséñame a vivir este día como si fuera el último, pero sin angustia, sin teatralidad y sin desesperación. Enséñame a vivirlo con verdad. Que si hoy he de trabajar, trabaje con rectitud. Que si hoy he de amar, ame sin mezquindad. Que si hoy he de sufrir, sufra sin perder la esperanza. Que si hoy he de pedir perdón, no lo posponga. Que si hoy he de reconciliarme, no espere otro calendario. Que si hoy he de renunciar a un pecado, no negocie con él hasta la noche. Que si hoy he de servir a alguien, no me excuse en mi cansancio. Que si hoy he de callar una palabra dura, me des dominio del corazón. Que si hoy he de hablar una verdad necesaria, me des humildad y valentía. Líbrame, Señor, de la ilusión de creer que siempre habrá tiempo. Líbrame de la costumbre de postergar el amor. Líbrame de la soberbia de pensar que mi vida me pertenece. Líbrame del ruido que me impide oír mi alma. Líbrame de la tibieza que convierte la fe en un adorno. Líbrame de la avaricia, de la vanidad, del resentimiento y del miedo. Hazme recordar que mis días están contados, pero que cada uno de ellos puede ser eterno si se vive en ti. Hazme recordar que mi cuerpo es frágil, pero que está llamado a la resurrección. Hazme recordar que mis bienes pasan, pero que la caridad permanece. Hazme recordar que el juicio no será sobre mis apariencias, sino sobre el amor. Si me concedes muchos años, que no me acostumbre a vivir dormido. Y si me concedes pocos, que no desperdicie ninguno en trivialidades del alma. Si me das salud, que no me vuelva soberbio. Si me das enfermedad, que no me vuelva amargo. Si me das consuelo, que no me olvide de ti. Y si me das noche, que no suelte tu mano. Cuando llegue la hora que solo tú conoces, no permitas que me encuentre aferrado a lo que no puede salvarme. No permitas que me encuentre en guerra con la verdad. No permitas que me encuentre rico de mí mismo y pobre de misericordia. Encuéntrame, Señor, volviendo de mis ídolos a tu rostro, volviendo de mi orgullo a tu perdón, volviendo de mi dispersión a tu silencio, volviendo de mi miedo a tu confianza, volviendo de mi cansancio a tu descanso. Y cuando por fin pronuncies mi nombre en la noche, haz que pueda responderte con la paz humilde de los hijos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo venía de ti, todo vuelve a ti, recíbeme. Soy Juan Carlos. Gracias por escuchar. Comenta la palabra milagro para que se te multiplique la abundancia y no olvides activar la campanita y seguirme para escuchar más historias que transforman tu vida.